Llegamos a diciembre, tenemos lindas canciones de Navidad. Ya primera semana de diciembre estamos cantando villancicos, ¿no? Pero gracias al Señor por la esperanza de esas canciones, que Cristo vino, Cristo se hizo como uno de nosotros para salvarnos. Amén. Amén. Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar con nuestro tiempo en la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el inmenso privilegio que tenemos de reunirnos en este lugar delante de tu presencia, por tu infinita misericordia, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y es por causa de Cristo que estamos acá. Es para darte gloria a ti, Señor, es para aprender más de ti por medio de tu palabra. Por favor, Señor, pedimos que bendigas esta revelación que nos diste, que es la Biblia, que bendigas tu palabra en nuestros corazones y que podamos crecer en conocerte más, en ser desafiados en nuestra vida y vivir para tu gloria, Señor. Que nuestras vidas sean dignas de ti y del precio que fue pagado por nuestras almas. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de los Salmos, Salmo 52. Vamos a leer todo el Salmo. Dice: al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes, Selah. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Amén. Quiero comenzar nuestro tiempo en la palabra de Dios haciendo la siguiente pregunta. No tenés que contestar, por supuesto, pero va a marcar el resto de nuestro estudio, va a marcar la cancha, digamos, para lo que tenemos delante nuestro en este Salmo. ¿Qué serías capaz de hacer por alcanzar tus deseos? Nosotros vivimos en una época en la que todas las personas apuntan exactamente a lo mismo. Dicen que la única razón por la que están en este mundo es justamente alcanzar sus sueños. Nada puede detenerte, dice el mundo, si te esforzás lo suficiente y no dejas que nada se interponga entre vos y tus anhelos más profundos, vas a alcanzarlo. Creo que todos nosotros conocemos historias así, personas que sacrificaron todo por alcanzar sus sueños. Hace poco veía, creo que la mayoría saben, nosotros entrenábamos jiu-jitsu, y hace poco veía la historia, un documental acerca de un argentino que soñaba con competir a nivel profesional y llegar a ser el mejor en las artes marciales mixtas. Para eso no tenía recursos, acá en el país era muy poco probable que llegue a tener algo, porque acá en el país es algo que recién se está desarrollando. Entonces, se preparó una mochila, una carpita y se fue a vivir a Brasil, donde es muchísimo más, donde es mucho más conocido. Entonces lo que hacía era vivir en la playa con su carpa y después iba a distintas academias y les pedía que por favor les enseñen y se ofrecía a barrer, limpiar la academia, limpiar el tatame, que es el lugar de entrenamiento, hacer cosas de mantenimiento para que les vayan enseñando. Se pagaba el entrenamiento haciendo ese tipo de trabajos y vivió de manera precaria por un montón de tiempo, pero comenzó a hacerse conocido, comenzó a progresar en sus competencias y en sus peleas y finalmente viajó a Estados Unidos, comenzó a hacerse mucho más conocido ahí. Luego de muchos años de sacrificio, llegó a conseguir peleas a nivel profesional y hoy es uno de los campeones, ahora está por pelear otra vez por el campeonato en su peso, llegó a la cima. Pero en la nota él decía:
No tenés que dejar nunca que nada se interponga con tus sueños. Y si te esforzás lo suficiente, podés alcanzarlo. Realmente parece que las personas están dispuestas a hacer lo que sea para alcanzar sus sueños. Y dicen sus sueños, pero es una manera poética de decir, quiero hacer mi voluntad y no me importa el resto, ¿verdad? Vale la pena sacrificar lo que sea en el intento. Sacrificar familia, amigos, estudios, reputación, lo que sea. Y no importa si ese sueño es alcanzar el cariño y la admiración del público o solo el reconocimiento del mundo, amasar una inmensa fortuna. Todo sueño es permitido, todo anhelo tiene el mismo valor porque procede del corazón. Y el mundo dice, si este anhelo procede de lo más profundo de tu corazón, entonces tiene que ser puro y tiene que ser real. Por ejemplo, estuve investigando un montón de este tema, ¿no? Y en abril de 2011, la Sociedad de Neurociencia Cognitiva, ¿no? Que es una sociedad muy importante que estudia el funcionamiento del cerebro y cosas así, mostró un estudio en el que preguntaban a las personas si estaban dispuestas a dar shocks eléctricos a otras personas, a desconocidos, por dinero. Entonces, la encuesta era cara a cara y las personas, el 64% de las personas dijeron que no serían capaces de tocar, de activar ese dispositivo, tocar ese botón para dar un shock eléctrico a una persona completamente desconocida en otro cuarto. Pero ellos fueron un poquito más allá. Ellos prepararon un cuarto completamente cerrado, con una mesa, con un dispositivo, con un botón, hicieron venir a la gente ahí y le dijeron, no te va a ver absolutamente nadie, y pusieron dinero. Y le dijeron, si vos tocas el botón y electrocutás a un extraño, no va a morir, pero lo vas a electrocutar, te podés llevar la plata que tenés ahí. El 96% de las personas apretó el botón. ¿Por qué? Bueno, aparentemente la moral y el bienestar de los demás no importan mucho si yo puedo alcanzar algo de ganancia para mí, aun si eso implica lastimar a otros. Otras encuestas muestran lo mismo. Por la suma correcta de dinero, las personas encuestadas están dispuestas a cometer toda clase de crímenes, desde robar en una tienda un chocolate a matar a un extraño por encargo, solo por dinero. Los estudios muestran que el 51% de los jóvenes entre 18 y 25 años creen que ser famoso, esto es el 51% de los jóvenes entre 18 y 25 años, creen que la meta más importante en esta vida es llegar a ser famoso, es llegar a ser conocido. En 2009, por ejemplo, unos padres denunciaron que su hijo de 6 años había quedado atrapado en un globo gigante de helio. No sé si conocieron, fue una historia que sucedió en Estados Unidos, pero fue conocida acá en el país también. Entonces, durante horas, millones de personas estaban mirando las noticias y haciendo el seguimiento del globo que estaba a cientos de metros volando. Y estaban viendo dónde podía caer con operativo de rescate por detrás de este globo de helio, buscándolo. Finalmente, salió a la luz, el hijo estaba escondido en su casa todo el tiempo. Cuando los noticieros vinieron a hacer la entrevista, estaban entrevistando a los padres y estaban entrevistando al nene, y preguntaron, ¿por qué lo hiciste? Esto es en televisión pública, en vivo. El nene apuntó a sus padres y les dijo, ustedes me dijeron que todo esto era por el show. Hubo una investigación y ambos padres terminaron presos por varias semanas por el engaño. Y existen millones de historias semejantes, en las que personas demuestran que están dispuestas a hacer lo que sea necesario con tal de satisfacer sus deseos más profundos. Lo que tengan que hacer, lo van a hacer, lo que esté en juego, no importa, no existe el precio que sea demasiado alto si el resultado es que sus anhelos sean satisfechos. Y la jactancia de la persona está justamente puesta en eso, en que alcanzó lo que era su sueño. Pero esto no es algo nuevo. Ya lo dijo Salomón, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y es algo que vamos a ver en nuestro salmo de hoy. Es una historia muy triste en la que vamos a ver una persona que estuvo dispuesta a pagar un precio muy alto por alcanzar sus deseos. Y vamos a ver desde la perspectiva de David y por lo tanto
desde la perspectiva de Dios mismo, porque esta es la palabra de Dios, esta es la palabra inspirada de Dios, vamos a ver que desde la perspectiva de Dios existen solamente dos tipos de personas. Personas que se jactan porque buscan sus propios deseos y personas que buscan su refugio en la gracia inmerecida de Dios. El mensaje es claro. Ya sea en mayor o menor medida, la pregunta para nosotros es la misma. ¿En dónde se afirma nuestra vida? ¿En dónde está afirmada nuestra vida? ¿Es en la gracia de Dios o es en mi propia jactancia de las cosas que anhelo? Vamos a comenzar con nuestro salmo. Dice al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Nuestro salmo comienza con un título que es mucho más amplio que de costumbre. Hay veces que tenemos una idea vaga de lo que sucede en el salmo, otras no tenemos ni idea de lo que sucedió, cuál es el trasfondo del salmo, pero en este caso sabemos perfectamente cuál es la ocasión. Se nos dice que está dirigido, como muchas veces, al músico principal, al director del coro, y se nos dice que es un masquil de David. Esto es un masquil, es un poquito más profundo que una canción de alabanza. La raíz que usa acá para esta palabra, para masquil, nos da la idea de una contemplación. Es un ejercicio en el cual vos tenés una línea de pensamiento que involucra la razón, involucra el intelecto y te deja una enseñanza sobre un suceso pasado. Los rabinos, si vos escuchás a los rabinos cuando hablan acerca de un masquil, te dicen que es la forma de Dios por medio de los salmos de enseñarte a ser exitoso. No exitoso en los caminos del mundo, sino exitoso en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque vos contemplás las cosas que suceden, que están escritas, vos pensás en estas cosas y comenzás a caminar con el Señor y por lo tanto sos exitoso ante los ojos de Dios. Bueno, ¿qué lleva a David a escribir este masquil? ¿De qué suceso estamos hablando? Dice cuando vino Doeg edomita y nos dice esta frase, dice: dio cuenta a Saúl. Doeg dio cuenta a Saúl y tiene la idea de alguien que quiere, no es que alguien que viene y cuenta algo y dice algo simplemente por decirlo, lo dice al pasar, sino alguien que quiere sobresalir, alguien que va en contra de otra persona, y eso nos muestra la actitud con la que Doeg llega ante el rey Saúl. No viene con buenas intenciones y le dice que David estuvo en el pueblo de Nob, en la casa de Ahimelech. Esto sucedió en 1 Samuel 21 y 22. Y es una historia terrible. David está escapando de Saúl. Saúl es completamente paranoico. Dice: David quiere quitarme el trono, mi hijo ha complotado contra mí. Entonces David está escapando y llega hasta Nob. Nob está más o menos a 20 kilómetros de Jerusalén y aparentemente era el lugar donde estaban los sacerdotes ahora. Porque después de que murió Elí, Dios juzgó a Elí y su familia, el tabernáculo que estaba en Silo dejó de ser el lugar de adoración, y aparentemente ahora los sacerdotes están en Nob, y acá el sacerdote Ahimelech está a cargo del lugar. Entonces David llega, pero David no le dice que está escapando. David le dice: estoy en una misión secreta. No sabemos por qué lo hace, hay un montón de debate en cuanto a esto. Algunos piensan que se equivocó, tendría que haberle dicho la verdad. Otros piensan que David no quería comprometer al sacerdote Ahimelech, que no quería hacerlo cómplice, entonces por eso no le dice, no quería involucrarlo y no le dice por qué está ahí. Pero David le pide comida y el sacerdote le da el pan de la proposición, le da la espada que era de Goliat, y David se va de ahí, se va al oeste y un poquito al sur a Gat, territorio de los filisteos, está un tiempo ahí, después se esconde en la cueva de Adulam. Pero si vos lees el capítulo 21, casi al pasar, versículo 7 nos dice: y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Nos presentan a este hombre, Doeg edomita, y nos dice que es un edomita, es un descendiente de Edom, más conocido para nosotros como Esaú, hermano de Jacob. Ahora, Israel tenía el mandato de parte de Dios, porque son parientes, de no odiar a los edomitas, pero si vos lees la historia, constantemente los edomitas están siendo un problema para Israel. Y me resulta muy interesante que nosotros tenemos ahora la historia de Doeg, que vamos a ver en profundidad la historia de Doeg, pero si vos pensás en Edom, en Esaú, él vendió su primogenitura.
Vendió un derecho que era de parte de Dios, la bendición que Dios le había dado de ser el primogénito. ¿Por qué la cambió? Por un plato de guiso, ¿verdad? Quería satisfacer sus deseos. Entonces vendió todo, no le importó ser el primogénito, lo cambió por un plato de guiso. En los tiempos de Jesús, que estamos leyendo ahora en Mateo, nosotros tenemos a Herodes, el grande. No era judío. Él era un idumeo. Era la forma en que los romanos llamaban a los de Edom, a los edomitas. ¿Y él qué hizo? Mató, hizo una matanza de niños. ¿Por qué? Porque le habían dicho que el Mesías había nacido y él quería permanecer en el trono. Es muy interesante que en los dos extremos en el medio tenemos a Doeg, y nos dice que este hombre en particular tenía una posición importante. El texto en hebreo nos dice que era jefe de los pastores. Posiblemente estaba a cargo de los pastores que recolectaban el impuesto real que se pagaba con ganado. Y ya resulta raro, si lo pensás, que en el primer rey que tenemos en Israel, una persona que debería comenzar a tener personas de confianza, tiene a un extranjero junto a sus tropas. Es uno de sus principales. Es el líder, el jefe de los pastores. Pero bueno, el texto nos dice que estaba en Nob en ese momento. Tal vez está buscando la guía de parte de Ahimelech, tal vez es un punto de encuentro con los pastores que tiene a cargo, pero nos dice que estaba aquel día detenido delante de Jehová. Tal vez el autor de Primera de Samuel está queriendo mostrarnos acá que Doeg simplemente estaba ahí porque Dios quería que esté ahí, porque Dios es soberano y soberanamente había puesto a Doeg ahí. Ve a David en ese lugar y eso va a desatar una tragedia. Quiero que vayamos a 1 Samuel 22 y vamos a leer unos pasajes ahí. 1 Samuel 22, versículo 6 dice: oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que hoy me aceche tal como lo hace hoy. O sea, una paranoia terrible tenía Saúl, nada que ver con lo que está sucediendo acá, nada que ver, todo lo que dijo acá es todo mentira. Pero él dice: entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl. Fíjense que acá podemos notar cómo el tipo ha estado escalando, porque era jefe de los pastores y ahora dice que es jefe de todos los siervos de Saúl. Respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Ahora el relato de David cuando Samuel nos dice, no nos dice nada acerca de esto. No nos dice que Ahimelech consultó a Jehová por David. No nos dice nada de esto, pero lo que dijo él acá hizo quedar a Ahimelech como cómplice de David, y eso Saúl en su desvarío piensa que está sucediendo, y eso va a desatar una tragedia, como nos muestra el resto del texto. Versículo 11 nos dice: y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Ahí está, todo lo que dijo Doeg es una mentira. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo que ellos huían, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete tú
y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová, y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscara mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Esta es una historia terrible. Es una historia muy triste. Y eso es solo la introducción. Ya soy discípulo de mi pastor, ¿no? Pero sobre estas cosas, sobre la maldad que Doeg acaba de hacer, sobre la injusticia que fue hecha, es que David está meditando, que está contemplando, y comienza nuestro salmo propiamente dicho con una pregunta. Esta es una pregunta que marca el destino eterno de una persona. David dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Meditando en la maldad hecha por Doeg a los sacerdotes de Nob, el salmista hace una pregunta dirigiéndose a Doeg. Le está hablando a este hombre. Es evidente por los pasajes que nosotros leímos en 1 Samuel que David conoce a Doeg, conoce el tipo de actitud que tenía para cometer esta atrocidad y le dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La pregunta es un poquito más desafiante en hebreo. Tiene una mezcla de indignación, de ironía, de sarcasmo de parte del salmista. El verbo que nosotros tenemos jactás, ¿por qué te jactás? Es el verbo que es leitholel, que tiene la misma raíz en el hebreo que la palabra aleluya, que decimos aleluya. Alabanzas sean dadas a Dios, pero acá está en un modo reflexivo. David le está preguntando: ¿por qué te alabás a vos mismo? ¿Por qué te estás alabando a vos mismo? Literalmente David le pregunta, porque en hebreo es bien fuerte esto. No dice por qué, le dice ¿qué? ¿Qué? ¿Vas a alabarte a vos mismo por la maldad que hiciste? ¿Puede alguien estar orgulloso de una masacre así? Bueno, aparentemente Doeg lo estaba. Y vean que David es irónico acá, usando la palabra poderoso. Esta palabra significa poderoso, pero significa fuerte, y también significa un héroe o significa un campeón. Difícilmente lo que hizo Doeg sea la obra de un campeón heroico. Acaba de masacrar 85 personas. Personas que estaban dedicadas al servicio al Señor, no estaban entrenadas para la guerra, no tenían armas. El texto en 1 Samuel nos dice que mató 85 personas que estaban vestidas con el efod de lino. Fueron delante de la presencia del rey solamente con sus túnicas de sacerdotes. Y él los masacró. Y encima fue delante de la presencia de Saúl con el resguardo de su guarda personal. Luego destruye absolutamente a todos los habitantes de la aldea de Nob. Y es como que David le está diciendo: qué heroico lo que hiciste. Es claro el sarcasmo que usa acá con el edomita. La pregunta adquiere un matiz mucho más profundo. Él dice: ¿realmente te vas a alabar por lo que hiciste, campeón? ¿Realmente te vas a alabar por esta cosa que hiciste? Tendrías que estar avergonzado, arrepentido. Pero está orgulloso. Él está orgulloso de los logros obtenidos, porque después de todo acaba de obtener el favor del rey y acaba de conseguir un lugar, una mejor posición delante del rey de Israel. Pero David contrasta esta pregunta con una afirmación que es contundente. La frase de David marca la diferencia entre Doeg y David, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Él dice: la misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios es continua. Esta palabra, vimos varias veces en los Salmos, ya es mi palabra favorita en el hebreo, es Gesed, que es muy difícil de traducir para nosotros, pero es el amor fiel de Dios, es la generosidad, compasión, compromiso que tiene Dios con los suyos, es la gracia inmerecida de Dios, y David dice que es constante. En hebreo dice el Gesed de Dios todo el día, todos los días, en cada situación, siempre obrando, siempre disponible para todo aquel que busca esta misericordia.
no tiene que sorprendernos porque es el mensaje de toda la palabra de Dios. El Salmo 136, por ejemplo, en sus 26 versículos dice, vez tras vez tras vez, porque para siempre es su misericordia. Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios hizo esto. Cada versículo dice lo mismo, porque para siempre es su misericordia, su Gesed. Y si es para siempre, entonces es continua. Cada día nosotros podemos aferrarnos a su misericordia. Esta misericordia de la que habla David acá es la fidelidad de Dios prometida, basado simplemente en el afecto de Dios por los suyos. No está limitado por los errores del pueblo de Dios, no depende del desempeño del receptor de esta promesa, está basada en el carácter de Dios, que es inmutable, Él nunca cambia, entonces lo que Él promete, lo que Él da a disposición, en este caso su misericordia, nunca cambia. Este hombre eligió todo lo contrario. Es interesante cuando David habla en la palabra de Dios, en los salmos, los nombres que usa, y en este salmo solamente usa dos nombres para Dios, Elohim y Él. Y acá dice Él, que tiene una connotación de poder. Es un Dios que es poderoso. Este hombre eligió la maldad para asegurarse una posición, confió en un rey terrenal y siguió sus propios deseos. Ahora, David dice, hay un Dios que es poderoso. Hay un Dios que es poderoso, mucho más poderoso que Saúl, mucho más poderoso que Doeg. Y es un Dios cuya misericordia es continua. Como vamos a ver en el Salmo, el camino de Doeg va a terminar en la perdición, pero la misericordia de Dios permanece para siempre. Y va a seguir estando a disposición de aquellos que buscan su misericordia, siglos y siglos después de la muerte del edomita, y durante toda la eternidad va a ser el tema de nuestro canto, la misericordia de Dios. David entendió esto. David fue un hombre que persiguió la misericordia de Dios. Su vida se aferró a la misericordia de Dios. Y vamos a ver esto un poquito mejor al final de nuestro salmo. Pero me llamó la atención, por ejemplo, la semana pasada estábamos durante el llamado de la adoración leyendo el Salmo 26. En el Salmo 26 David dice, yo me mantuve íntegro delante de Dios, yo soy recto delante de Dios. Y constantemente está hablando y muchas personas dicen, bueno, es bastante arrogante David cuando dice esas cosas. Pero en versículo 3 él dice, ¿por qué? Él es la persona que puede ser. ¿Y por qué dice las cosas como las dice? Él dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos. La única razón por la cual David era el hombre que era y el hombre conforme al corazón de Dios como era y la integridad que tenía David era porque la misericordia de Dios estaba constantemente delante de sus ojos. Pero la pregunta que surge de este pasaje es la siguiente. ¿En dónde está puesta mi jactancia? ¿En dónde está puesta tu jactancia, hermano? Porque este salmo nos exhorta a examinar nuestro corazón y ver realmente dónde es que nuestra vida encuentra la fuente de su seguridad. Porque ante los ojos de Dios, o nos aferramos a su misericordia que es continua, que es inagotable, o a nosotros mismos, abriéndonos paso para alcanzar nuestros propios deseos. ¿Es mi vida un testimonio de alguien que continuamente busca la misericordia de Dios? ¿O estoy buscando mis propios caminos malos ante los ojos de Dios? ¿En qué situaciones no estoy confiando en la misericordia de Dios, sino que estoy confiando en mi propia sabiduría? Porque esas decisiones van a marcar el rumbo de mi vida en los años que van a seguir. El resto de nuestro estudio nos va a mostrar estos dos caminos. Tienen finales muy diferentes. Y la pregunta que surge de esto es ¿cuáles son los recursos que tiene una persona que rechaza la misericordia de Dios? Es evidente que Doeg acaba de rechazar la misericordia de Dios. Y él se jacta en la maldad. ¿Qué cosas tiene que hacer una persona para alcanzar sus anhelos usando estos recursos? ¿Cómo es su corazón? David nos cuenta. Él dice esto hablando a Doeg. Dice, agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Vemos el camino de los que rechazan la misericordia de Dios. Cuando comenzaba a estudiar este pasaje me preguntaba, ¿cómo pudo un edomita, un extranjero, llegar tan lejos?
¿Cómo hizo para llegar hasta el rey de Israel y ganarse su atención y ganarse su confianza? Bueno, estos versículos nos muestran cómo. Nos muestran la actitud de Doeg, nos muestran su corazón, nos muestran el camino que él decidió tomar. Y es interesante que 2 veces David apunta a la lengua de este hombre. Él le dice, agravios maquina tu lengua. Me gusta que nuestra traducción, la Reina Valera, dice maquina, porque estas palabras significan eso. Tu lengua dice calamidades, dice cosas que son destructivas, pero también tiene la idea de una persona que hace cálculos en su mente. En este caso, hace cálculos en su mente para destruir. Eso es lo que hace la lengua de Doeg. Dice, es como una navaja afilada, como una navaja cuando está tan bien afilada que está pulida, que podés verla como un espejo. Bueno, así va cortando, va abriéndose pasos sin importar a quién lastima, por medio del fraude y del engaño. Este hombre maquinó cosas y las dijo en el momento oportuno, y así alcanzó todo lo que quería. Es interesante lo que dice James Boyce, que es un hombre, fue un gran pastor presbiteriano y tiene una obra que es magistral en cuanto a los salmos, y en su comentario de los salmos dice esto: hay razones para creer que hubo una brecha en el tiempo entre la visita de David al tabernáculo en Nob y el informe de Doeg al rey Saúl. No se trataba de que el edomita simplemente dejara escapar lo que supo en la primera oportunidad. Por el contrario, sabía que tenía una pieza de información valiosa y se la guardó para sí mismo hasta divulgarla en el momento que sirviera mejor a sus intereses. Esta lengua engañosa de Doeg esperó el momento justo para hablar y para alcanzar lo que quería. ¡Qué poder que hay en la lengua! No es de extrañar que Santiago nos exhorte fuertemente hablando de ella, diciendo que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En el trasfondo de nuestros salmos vemos que esto es una realidad. Si lo pensás, toda la destrucción de vidas que vimos en 1 Samuel fue a causa de lo que Doeg dijo con su lengua. Pero esta lengua está motivada por algo mucho más profundo. Sus palabras son el resultado de una mente malvada, un corazón malvado que guió sus palabras. Yo pensaba, cuando me gusta mucho pensar en estas historias, y pensaba, tenemos un tipo que está viviendo en Israel. Sería virtualmente imposible que alguien viva en Israel en este tiempo y no conozca por lo menos sobre el Señor. Nosotros en este tiempo donde está Doeg, David está siendo perseguido, pero vemos que ha sido un proceso en el cual él ha llegado a ser siervo de Saúl, jefe de los pastores, jefe de todos sus siervos, hasta que viene delante de Saúl y dice lo que sucedió en Nob. Pero durante todo este tiempo David ha sido prosperado y es conocido en toda la tierra de Israel. ¿Y es conocido por qué? Es conocido por su piedad. Es un muchachito, recuerdan que saltó a la fama, si se quiere, por vencer a Goliat. Y toda la victoria que tuvo con Goliat, sobre Goliat, esa victoria se la atribuyó solamente al Señor. Y cada una de sus batallas en las que fue exitoso, él se las atribuyó al Señor. Y David no hacía otra cosa que glorificar el nombre de Dios. Entonces es imposible que Doeg no haya escuchado. Él tiene que haber escuchado sobre el Dios de Israel, sobre sus caminos, sobre su palabra. Sin embargo, él eligió completamente lo opuesto y el Salmo nos dice que él amó, sus afecciones estaban inclinadas al mal, al engaño, a la falsedad, antes que al bien, y nuestra traducción dice la verdad, en realidad la palabra es justicia. Amó más la injusticia que la justicia. Es un contraste bien marcado entre los caminos de Dios y los de Doeg. Y luego de decir estas cosas, David nos dice Selah. Esto es una pausa. Esto es un tiempo en el que queda sonando solamente música mientras se da la oportunidad de meditar en las verdades que se dijeron hasta ahora. Este hombre no solo amó la mentira y el mal, sino también toda suerte de palabras perniciosas. Él amó decir estas palabras. Estas son palabras que devoran, palabras que acaban con todo lo que se interponga en su camino. Y con razón David está pensando en Doeg y le dice, lengua engañosa. Lengua engañosa.
Nosotros tenemos acá el retrato de un hombre malo, un hombre que va en contra de la misericordia de Dios, un hombre que está caracterizado por cosas horribles, su orgullo al alabarse por el mal que hace, su amor hacia el mal y la mentira, su capacidad de usar palabras como un arma. Pero esto es un masquil. Esto es un masquil de David. Esto es una contemplación que tiene que llevarnos a pensar y a aprender de los errores de Doeg. Porque si nosotros usamos este salmo solamente para decir, qué tipo terrible este Doeg, y solamente decimos, vemos sus errores, estamos cerrando el blanco, estamos cerrando el propósito que tiene este salmo. Hermanos, nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, no podemos dejar que estas cosas formen parte de nuestra vida, porque no son compatibles con la vida que nosotros debemos tener en Cristo. Nuestra jactancia, nuestro orgullo, nuestra alabanza, tiene que estar dirigida al Señor, no a nosotros mismos. Nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos, y quiero realmente decir todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos nosotros, aún cada segundo de nuestras vidas, cada respirar en nuestras vidas, es por causa de la gracia inmerecida de Dios. Es por causa de su misericordia. No es por nosotros. No es por nuestros propios méritos, es por su misericordia. Y si nosotros entendemos esto, nosotros vamos a llegar a la misma conclusión de Pablo en 1 Corintios 1:31, que dice que cuando el creyente se gloría, dice el que se gloría, gloríese ¿en qué? En el Señor. Nuestro amor tiene que estar dirigido al Señor y su palabra. Nosotros tenemos que amar al Señor, no a nosotros mismos. Tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que amar su justicia que está revelada en su palabra. Nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé el corazón del salmista en Salmo 119 cuando él dice, oh, cuánto amo tu ley. Porque en el momento en que nosotros comenzamos a amar su palabra y amar sus caminos y amar su justicia, es cuando nosotros evitamos absolutamente todo lo malo, como corresponde a personas que han sido redimidas por Cristo. Y nuestra lengua, Santiago lo dice mejor que yo. Él dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y que Santiago diga hermanos, nos deja en claro que también nosotros podemos ser iguales que Doeg. Y esto no debe ser así. En nuestro último punto vamos a ver cómo es la vida de una persona que confía en la misericordia de Dios. Pero hasta ahora solo tenemos este tipo, Doeg. Y si el Salmo terminara acá, sería muy triste. Realmente sería muy triste porque tenemos a una persona que rechaza la misericordia de Dios, una persona que se rige por sus propios deseos malvados, que está dispuesta a hacer lo que sea para alcanzar lo que él quiere y que aparentemente se acaba de salir con la suya porque no vemos ningún tipo de consecuencias. Pero esta es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, que esta es la palabra de Dios. Y vemos que esto no termina acá. Porque los caminos de Doeg no son simplemente un ataque contra David. Sí, hay malicia contra David en Doeg. No solamente son una historia de malas decisiones de vida, y hay ciertamente involucradas malas decisiones de vida, pero el corazón de Doeg es una afrenta contra el único Dios verdadero. Y no van a quedar impunes. Entonces vamos a ver el juicio de Dios sobre aquellos que rechazan su misericordia. Dice así, versículo 5, por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará
y te arrancará de tu morada y te desarraigará, de la tierra de los vivientes. Selah. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. David nos muestra qué es lo que sucede con aquellos que deliberadamente deciden rechazar la misericordia de Dios e ir por el camino contrario. Solo les queda el juicio. Solamente queda juicio, y es un juicio que es devastador porque proviene de Dios mismo. En hebreo nosotros tenemos un cambio acá que es bien marcado porque tiene la palabra que es gam, que significa también. Y es interesante que usa otra vez la palabra él para referirse a Dios. Es como si el salmista estuviera diciendo, Doeg, vos te jactaste del mal, vos destruiste vidas inocentes, ahora Dios, que es poderoso, también va a hacer lo mismo con vos. Él también va a destruirte, Él se va a encargar de vos. Y David lo describe usando 4 acciones de parte de Dios, 4 acciones divinas de juicio. Él dice, te destruirá para siempre. Dios te va a destruir para siempre. Este verbo se usa para derrumbar a golpes, con celo, con enojo, con desprecio. Este verbo se usa constantemente en el Pentateuco, en Jueces, en los libros históricos. Cada vez que Israel, había un avivamiento en Israel, que volvían otra vez a los caminos del Señor, ¿qué hacían con todos los altares y los ídolos? Los derrumbaban, los molían por completo y algunas veces tiraban el polvo al aire, ¿no? Para que no quede absolutamente nada. Y Dios dice, eso es lo que Dios va a hacer con vos. David le dice a Doeg, Dios va a hacer esto con vos y lo va a hacer para siempre. Va a ser perpetuo. Y luego dice, te va a asolar, Dios te asolará. Esto es levantar, significa levantar o quitar. Se usa así acá y después en el Antiguo Testamento se usa 2 o 3 veces más para referirse a sacar una brasa del fuego y dejarla a un costado para que se apague. Dice que te arrancará de tu morada, Dios lo va a barrer. Ya lo demolió, ya lo hizo polvo, ya lo levantó, ahora lo va a barrer de su tienda, va a ser barrido de su tienda. Y esto tiene 2 ideas, o va a ser barrido de su tienda, va a ser quitado de su casa, va a ser asesinado por Dios, o va a dejar de, porque esta es la idea en el hebreo también, dejar de ser una tienda es dejar de tener una descendencia. El nombre de Doeg va a morir con el juicio de Dios. Y finalmente dice, te desarraigará de la tierra de los vivientes. De la misma manera que arrancás un árbol, sin importar lo profunda de sus raíces, Dios lo va a arrancar de raíz. Vean que no solamente va a sacarlo de su tienda, sino que también lo va a arrancar de la tierra de los vivos. Doeg va a morir en manos de Dios, es lo que está diciendo David acá. Y el Salmo nos anima otra vez a meditar en esto usando la palabra Selah. Todo lo que hizo Doeg, y es para meditar, todo lo que él hizo fue para alcanzar estabilidad, para conseguir un nombre que perdure, para vivir en la seguridad de las riquezas, y sin embargo, Dios va a destruirlo por completo, eternamente, y cualquiera que lo lea tiene que preguntarse, Doeg, ¿realmente valió la pena? Por supuesto que no. Este juicio de Dios sobre aquel que rechazó su misericordia va a ser completo y también va a ser una enseñanza. Acá David nos deja en claro que esta destrucción de parte de Dios va a dejar una lección a los justos que lo vean. Vemos otro contraste acá entre Doeg. Dice que Doeg amó más la mentira que la justicia, y acá lo están viendo los justos, personas que abrazan la justicia de Dios, que aman la justicia de Dios y que la ponen en práctica. Y cuando estos justos, estas personas que aman la justicia de Dios, vean la destrucción de Doeg, ellos van a entender que Dios está detrás de todo esto, y nos dice la palabra de Dios que ellos van a temer. Ellos van a temer, van a tener reverencia al Señor, y aún ellos van a temer por la idea de andar en los mismos caminos que Doeg. El camino de los malos, viendo que nunca terminan bien. Es interesante, he estado escuchando varias enseñanzas de rabinos en cuanto a esto, y nos muestran, y ellos tienen como base de la enseñanza del Salmo 52, es eso. Una lengua mentirosa
y un mal camino siempre terminan en la destrucción. Es la enseñanza que nos deja este salmo. Pero los justos hacen algo más acá, y es interesante esto. David nos dice que lo van a ver los justos, van a ver un hombre que ha sido destruido para siempre, asolado, arrancado de su morada, arrancado de raíz de la tierra de los vivientes, y se van a reír. Se van a reír de él. Esto no es algo normal, reírse de la desgracia ajena, ¿verdad? Por ahí cuando sos chico y estás jugando con tu hermano y tu hermano se pega un porrazo, se cae, por ahí te reís, ¿no? Un poquito. Y después lo ayudas a levantarse. Pero acá vemos personas que se ríen de Doeg porque Dios lo destruyó. Y quiero citar otra vez a Boyce en su comentario sobre este pasaje porque creo que lo explica de manera precisa. Él dice, es la lección extraída del juicio de Dios lo que evita que la risa de los justos sea lo que llamaríamos un mero deleite egoísta ante la caída de algún enemigo poderoso. Esto no es una burla de la desgracia de otra persona. Es satisfacción ante la rectitud de las cosas cuando Dios interviene para juzgar a quienes han hecho un gran daño a otros. Es como cuando nosotros hablamos acerca de los salmos imprecatorios. ¿Recuerdan que personas están hablando y ven como el juicio de Dios viene y se alegran por el juicio de Dios? Bueno, es la enseñanza que nos deja acá. Es lo que dice Salmo 58. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Es el tipo de enseñanza que nos dejan estas cosas. Esta es una sonrisa ante las malas decisiones de un hombre malo y la retribución de un Dios que es justo. Ellos están viendo a Doeg y se ríen con una sonrisa diciendo, he aquí, es una exclamación en hebreo que significa, miren, vean, fíjense, acá hay un hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Este hombre tuvo la oportunidad de ser como David. Él escuchó acerca del Dios de David, acerca del Dios de Israel. David constantemente está persiguiendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, constantemente está haciendo de Dios su fortaleza. Salmo 27:1, David dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. Tú eres mi refugio, dice en Salmo 31:4, la misma palabra. Tú eres el Dios de mi fortaleza en Salmo 43. La misma palabra. Pero el edomita le dio la espalda a Dios y en lugar de correr por refugio a Dios y por fortaleza, él decidió no hacerlo. ¿Por qué? Nos dice el Salmo, porque él confió en las muchas riquezas que él ganó con su lengua. Él confió, la raíz del verbo confiar tiene la idea de seguridad, de sentirse protegido, de sentirse firme por las riquezas. También se usa, es interesante que cuando vos agarras esta raíz y la haces un sustantivo, significa promesa. Él creyó en la promesa de las riquezas, que en las riquezas iba a tener seguridad y satisfacción. Es lo que sucede con las riquezas de este mundo. Prometen bienestar y seguridad, pero no son duraderos. Pero es la mentira que Doeg creyó. Y eso marcó su fin. Y nosotros tenemos acá un juego de palabras que se pierde en nuestra traducción, pero la palabra fortaleza y la palabra se mantuvo, que en nuestra traducción tiene la misma raíz en hebreo. Significa exactamente lo mismo. Lo que dice David es, Doeg, en vez de poner su fortaleza en Dios, él se fortaleció a sí mismo en sus riquezas. Se fortaleció en las maquinaciones que su lengua decía, y eso lo llevó a la ruina. Y hermanos, este pasaje tiene que causar el mismo efecto en nosotros, que hemos sido justificados en Cristo. Tiene que llenarnos de temor y reverencia por el Señor. Realmente nosotros tenemos que temblar ante pasajes como estos, en reverencia y temor delante de Dios. Porque si no fuese por la misericordia de Dios, si no fuese porque Él nos buscó a nosotros en su gracia, nosotros no seríamos diferentes a Doeg. Nosotros nos gusta pensar que sí seríamos diferentes, pero no seríamos diferentes. Elegiríamos exactamente igual que Él. Pero si hemos gustado de su misericordia,
Si hemos saboreado la gracia de Dios, eso tiene que reflejarse en nuestras vidas. La gracia de Dios no es solamente para nuestra salvación. Somos salvos por gracia, eso es lo que dice Efesios, y es verdad, pero muchas veces creemos como creyentes que termina nuestra salvación, cuando en realidad en cada aspecto de nuestras vidas debemos depender de la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros queremos acudir a agentes externos. Tal vez no matamos como Doeg, espero, pero nuestra fe puede tambalear ante la incertidumbre, ante la escasez, e intentamos buscar refugio en otra cosa que no sea el Señor y su inmensa misericordia. El mensaje de nuestro salmo es claro: la única esperanza del hombre se encuentra en la misericordia de Dios. Ya vimos que esto es algo que David entendió claramente, y es por eso que en versículo 1 él dijo: la misericordia de Dios es continua. Y es como va a terminar el Salmo 52. Vemos finalmente cómo es la vida de aquel que se aferra a la misericordia de Dios. David dice esto: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Nosotros vimos hasta ahora la historia de Doeg, sus decisiones, su fin. Realmente una historia muy triste. Pero nuestro salmo termina con David dando su testimonio personal. David es un hombre diferente a Doeg. Él es un hombre conforme al corazón de Dios. Es una persona que ha experimentado la misericordia de Dios y ha perseguido la misericordia de Dios en su vida. Y es por eso que el versículo 8 comienza con una declaración que contrasta con todo lo que viene diciendo acerca de Doeg. Él dice: yo estoy como un olivo verde en la casa de Dios. Esta imagen es preciosa que da David acá, de un olivo verde. No es simplemente un olivo verde. Es un olivo, la palabra no significa verde, significa vigoroso, significa refrescado, o sea que tiene una provisión, un suministro constante de agua, que esto es algo difícil de alcanzar en la tierra prometida, porque es una tierra muy árida, es muy difícil. Sin embargo, cuando vos estás, si algún momento tenés, puedes googlearlo, sin ir a Israel, pero cuando estuvimos en Israel vimos un montón de olivos que tenían siglos. Realmente tenían siglos de vida y estaban fuertes y estaban todos frondosos y vigorosos. En realidad no es verde porque el verde del olivo no es muy llamativo, ¿verdad? Pero estaban llenos de vida, estaban firmes, fuertes, dando fruto. Y David dice: yo soy como un olivo verde, como un olivo vigoroso. Y la razón de la vida abundante de este olivo, que es David, que dice: yo soy un olivo verde, es por el lugar en el que está plantado. Está plantado en la casa de Dios. La razón por la cual David está vigoroso es porque sus raíces son profundas y es porque él está plantado en la casa de Dios. Y acá tenemos una diferencia tremenda entre dos hombres. Si ven cómo el Salmo va haciendo juegos de palabras y mostrando contrastes, ¿no? Uno va a ser quitado, va a ser derrumbado, va a ser desarraigado por Dios mismo, pero el otro irradia vida. ¿Por qué? Porque está cerca de la presencia de Dios. Sus raíces son profundas, su vida es estable. Ahora, quiero que pensemos un poquito en esto, en cuanto al Salmo, porque humanamente hablando, parece que no fuera así. A simple vista, si nos dejamos llevar por las apariencias y por la vista, no es así. Si pensás en el momento en el cual David escribió este Salmo, en 2 de Samuel 22, ¿dónde está David? David está escondido. David está escapando por su vida. No tiene absolutamente nada. Está en lo que se llama el bosque de Jaret. Realmente no sabe lo que va a pasar con su vida. Él está siendo perseguido, no sabe cuánto tiempo más va a vivir, mientras Doeg está prosperando, lleno de riquezas, con la confianza del rey, una muy buena posición económica, está en la corte de Saúl. Ahora David está como un olivo verde. ¿Por qué dice estoy como un olivo verde en la casa de Dios? Bueno, él nos dice por qué. Él dice: en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y esto está en tiempo perfecto en el hebreo. Él dice: yo he confiado
en el Gesed de Dios para la eternidad y más allá. Significa esto. Su perspectiva para esta vida y la próxima se afirma en el carácter de Dios. No se afirma en sus propias obras, en sus logros, sino en quién es Dios. Porque Dios es misericordioso y Dios es fiel. Doeg y los que son como Doeg confían en las riquezas, confían en cosas perecederas, buscan cosas que son perecederas, pero cosas que se pueden ver. Pero David puso su confianza en la misericordia de Dios, algo que nunca acaba, porque es todo el día, algo que va a guiarlo y fortalecerlo en su vida, en esta vida y por la eternidad. Cuando nosotros nos aferramos a su misericordia, sin importar la situación, otra vez David está en un bosque escapando por su vida. Pero él dice, yo he confiado en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. Y cuando una persona hace eso, su perspectiva de la vida y su actitud cambia por completo. Fíjense que esta confianza de David en la misericordia de Dios hace que él alabe a Dios. Él dice, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Este verbo alabar significa lanzar. Significa, muchas veces se describe para tirar piedras. Lo que está diciendo David acá es que él va a lanzar elogios a Dios. Constantemente él va a estar lanzando elogios y diciendo cosas grandes sobre Dios. Y en hebreo nos dice, porque es muy arcaica la frase, dice, ¿por qué hiciste? ¿Por qué obraste? Porque lo hiciste de esta manera. Básicamente él está diciendo, todas estas cosas que sucedieron las hizo Dios. Dios es soberano, Dios está en control, Dios hizo así esto. Y por eso, porque Él lo hizo de esta manera, yo lo voy a alabar perpetuamente. Entendemos por el resto del Salmo que en su misericordia Dios se encarga de los malos. Dios es el que sostiene a los que esperan en Él. Y David dice justamente eso. Él dice, y esperaré en tu nombre. Y esperaré en tu nombre. Esto no es esperar sentado, no esperando algo o esperando parado, si quieres esperar parado, como cuando estás haciendo una fila para que te atiendan en el banco o lo que sea. Él dice, yo espero en el nombre del Señor, yo espero en tu nombre, le dice al Señor. Y la raíz de esta palabra significa esperanza. David está diciendo en forma de verbo, yo tengo esperanza en el nombre de Dios. Yo tengo esperanza en tu nombre. Y cuando él dice eso, está hablando acerca del carácter de Dios, de cómo es Dios en su naturaleza. Dice, yo voy a esperar, yo tengo esperanza en tu nombre, en tu carácter, en tu misericordia eterna, en tu justicia, en tu bondad. Él dice, yo tengo esperanza en el Señor. Tengo esperanza en Él. Y es como termina este salmo. Él dice, yo espero en el Señor, espero en su nombre, porque es bueno. Es bueno delante de tus santos. Dos maneras de leer esto, porque es bueno o beneficioso, o porque voy a esperar en tu nombre, porque hay bondad en el Señor, hay bondad delante o en presencia de los santos. Interesante, esta palabra es muy distinta a lo que nosotros pensamos como santo, como apartado, ¿no? Como una persona apartada para el Señor. Acá estos santos, la traducción sería piadosos, la palabra en hebreo es hasidim, y lo digo porque es muy parecido a gesed, de la misma raíz. Son personas que han recibido el gesed de Dios. Personas que han sido recipientes de la misericordia, de la gracia de Dios. Aquellos que recibieron esta gracia y la manifiestan en sus vidas. David dice, yo quiero morar entre aquellos que experimentaron la gracia de Dios. Porque ahí está la bondad de Dios. Es bueno habitar entre aquellos que han abrazado su misericordia. Esta es la vida de la persona que se aferra a la misericordia de Dios. Tiene una vida que es de constante alabanza. Una vida que descansa en Dios sabiendo que Dios está en control de las cosas. Que tiene su esperanza puesta en el carácter de Dios que nunca cambia y en la bondad manifiesta delante de aquellos que son recipientes de esa misericordia. Y es entre ellos que David quiere habitar. Un comentarista llamado John Hill dijo esto. Dijo, la bondad amorosa, la gracia, la misericordia y la piedad de Dios
animan mucho a confiar en Él. Cuán gloriosa es tu misericordia, oh Dios. Por tanto, los hijos de los hombres ponen su confianza bajo la sombra de tus alas, dice el Salmo 36. La proclamación que el Señor ha hecho de sí mismo como misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y verdad, es suficiente para generar confianza y esperanza en Él. Dice David, en la misericordia de Dios confío por los siglos de los siglos. Hermano, este salmo nos tiene que desafiar a lo siguiente. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿A qué te aferrás? ¿Te aferrás a la misericordia de Dios para cada aspecto de tu vida? ¿O buscas tus propios caminos? ¿Buscas tus propios planes? ¿Buscas tu propia sabiduría para alcanzar lo que pensás que son los deseos de tu corazón que te van a llevar a buen camino? Este salmo nos muestra que hay solamente dos caminos. O nos aferramos a la misericordia de Dios, que es continua y que está siempre a disposición de aquellos que la buscan. O nuestros propios caminos, que siempre van a terminar mal. Que nuestro testimonio sea el mismo que David y que podamos decir que en la misericordia de Dios confiamos por los siglos de los siglos. Quizás estás acá en esta tarde y nunca creíste en el Señor. Tal vez nunca escuchaste el Evangelio. Tal vez estás escuchando acá a David y decís, bueno, eso es algo que no forma parte de mi vida, no conozco la misericordia de Dios. Es porque todavía no sos salvo. Cada uno de nosotros nace en pecado, cada uno de nosotros nace enemigo de Dios, separado de Dios y por lo tanto merecedor del infierno eterno y de la ira de Dios. Pero quiero hablarte de la misericordia de Dios que estamos hablando durante todo el mensaje. Dios en su inmensa misericordia envió a Cristo al mundo. Él envió a su propio Hijo. Como veníamos cantando durante todas las canciones, como leímos en el pasaje en Mateo, Dios envió a su Hijo Jesús. Y Él, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros, se humilló y vivió una vida perfecta. Y llegó un momento en que fue clavado en una cruz y en esa cruz Él derramó su sangre por tus pecados y los míos. En esa cruz Cristo pagó por tus pecados, para que ya no tengas que pagarlos vos. Cristo alcanzó la justicia que ninguno de nosotros podía alcanzar. Y la palabra de Dios dice que si crees en Cristo, si crees en su sacrificio, si te arrepentís de tus pecados y venís delante de Dios y le pedís perdón, Él te va a dar perdón y vida nueva. Él te va a hacer un hijo de Dios. Él va a mostrarte su misericordia. Nosotros vimos dos clases de personas hoy. Personas que confían en sus propios caminos y que piensan que les va a ir bien, pero no es así. Y personas que confían en la misericordia de Dios. Si estás acá y nunca creíste en Cristo, por favor, no te vayas sin Cristo en esta tarde. Aferrate a la misericordia de Dios, que fue manifestada en Cristo muriendo en la cruz. Y hermanos, que el ejemplo de David sirva a nosotros y que podamos ser como él. Personas que, sin importar la situación, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, sin importar las decisiones que toman los demás, nosotros podamos ser iguales que David y decir, la misericordia de Dios es continua. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Voy a alabar a Dios para siempre porque lo hizo así y voy a esperar en su nombre porque es bueno delante de sus santos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y por la enseñanza que este salmo nos deja, Señor. Padre, por favor, te pedimos que nos ayudes a ser personas como David, con el corazón de David, que constantemente estemos aferrándonos a tu misericordia y buscando tu misericordia, Señor, y no apoyándonos en nuestros propios caminos que, como vimos en el Salmo, nunca terminan bien, Señor. Siempre nos llevan a alejarnos de ti y por caminos de dolor, de sufrimiento. Señor, que podamos ser personas que buscan tu misericordia, que buscan tu gloria, que buscan alabarte por siempre, que seamos personas que esperan en tu nombre. Señor, que podamos vivir vidas para tu gloria. Te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios que nunca cambia. Un Dios que nos da siempre de su misericordia. Señor, por favor, bendice nuestro tiempo ahora, que podamos cantarte con gozo
y bendice el resto de nuestra reunión. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.